para que ya luego no se... Ahí está. Ok. Por acá. Sí puedes. Bueno, en 2 minutitos empezamos. Sí, sí. Voy por un café. ¿Alguien gusta? ¿Qué no te vas a... Bueno, pues ahora sí, son las 6:05 y pues agradecerle muchísimo a David, a todos los que están presentes y pues creo que el tema que va a tocar hoy, que son las especies y la biodiversidad en Valle de Bravo, es pues fundamental, ¿no? Porque parte de lo que tratamos de promover a través de La Voz de la Naturaleza y los muchos otros grupos que existen de ecología, pues ese es precisamente el conservar, ¿no? Como que toda la parte de vida silvestre que tenemos todavía en Valle de Bravo. Entonces, pues, ¿quién mejor que David, que pues, nació en Valle de Bravo, que es experto en el tema? Ahorita igual y nos platica, a todos les mandé su currículum, pero nos puede él platicar un poquito más de su trayectoria. Y pues al final yo creo que dejamos que primero nos exponga y al final ya podemos hacer nuestras preguntas. Si quieren levantar la mano y entonces yo voy dando la palabra conforme lo hagan o escribir su pregunta en el chat. Muchas gracias, Pablo. Digo, David, perdón. David, listo. No, gracias a todos. Gracias, Liz. Perfecto, pues comenzamos. Aunque bueno, ante todo agradecerles la invitación al Observatorio Ciudadano, que estoy yo empapándome de conocer las personas aquí activas en temas ambientales y de conservación. Hay mucho activismo en comparación a mi experiencia en otros lados del país y de otros lados. Entonces agradezco mucho la interacción también en tu chat, Liz. Y bueno, comenzamos. Yo le titulé, para ser más específicos en el tema, Biodiversidad de Valle de Bravo y especies exóticas e invasoras. Pero sí te voy a tomar la palabra, Liz, y vamos a hablar un poquito de... Ya no estoy avanzando. No sé qué. Eso pasa cuando lo haces grande. Ven la misma, Seguimos viendo la misma. La misma, ¿verdad? Sí. Y puede ser que sea que se pasó O algo. Si quieres regresarla con que veamos las laterales. Pues ya ves que ahora sin querer la avancé y sí avanzó. A ver. Ok, ya está, ahí. Sí, a ver si no se ve tan pequeño, o a lo mejor lo puedo hacer así. Ándale. Sí se traba, pero ahí está. Pues les quiero platicar un poquito de mi formación y lo voy enmarrando con lo que significa Alianza Mexicana para la Conservación de la Vida Silvestre, pues también para que conozcan el contexto del trabajo que hacemos ahí. Yo soy médico veterinario zootecnista, estudié en la Universidad Autónoma del Estado de México. Como bien decía, soy originario de Valle de Bravo, así que
pues empezamos a estudiar aquí en la Universidad del Estado. De ahí pude tener una beca para estudiar en la Ay, Universidad Nacional. ¿podría silenciar sus micrófonos, por favor? Y después tuve la oportunidad también de concursar por una beca a través del el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y un convenio que tenía la universidad en la que ya trabajaba, en la Universidad Autónoma del Estado de México, con la Universidad de Texas A&M en Texas. Y ahí pues tenían un programa muy interesante tienen un programa muy importante de manejo de fauna silvestre, que fue realmente desde niño lo que me apasionó. Y pues pude ser aceptado en el mítico César Clever, Instituto de Investigación en Fauna Silvestre, que está adjunto a la Universidad de Texas A&M, que es un sistema de varias universidades. A mí me tocó estar en Kingsville, Texas, al sur de Texas, donde está también el mítico King Ranch, considerado como el rancho más grande del mundo, y bueno, pues ahí fue un sitio de mucho ejercicio, de mucho aprendizaje, de conocer mucha gente, y pues es el tema de mi disertación, dispersión, el área de hábitat y tamaño efectivo de población, en un tema de investigación de ecología molecular, utilizando técnicas de ADN en aves para determinar el tamaño poblacional de una especie de ave del sur de Texas. Ahí empezó mi andar y empecé a incorporarme en áreas como la biología de la conservación, medicina de la conservación, manejo de poblaciones silvestres y de su hábitat, y al aprovechamiento sustentable o el uso sustentable de la vida silvestre, y pues la educación para la conservación, que es algo que más recientemente he incursionado con algunos cursos que hemos tomado en la Universidad de Cornell en Nueva York, que tienen un departamento muy importante de ciencia ciudadana y del conocimiento de las aves, y campañas hacia toda Latinoamérica, y pues ahí he recibido capacitación y también hemos intercambiado experiencias con ellos, ¿no? Esta formación me llevó a participar por ejemplo, en la primera rehabilitación y liberación de jaguares en México, que se hizo en la reserva de Calakmul ya hace alrededor de 10 años. Es un trabajo muy interesante y muy bonito en el que participamos como organización, y bueno, yo como médico veterinario y manejador de vida silvestre me tocó participar ahí, pero también en proyectos de manejo de aves rapaces, también en su rehabilitación clínica y conductual para regresarlos a la vida silvestre, y pues también atendiendo temas de felinos, venados, que es lo más común en México, cocodrilos. Trabajé 2 años en la Universidad del Mar en Oaxaca, y ahí trabajamos proyectos de cocodrilos con estudiantes de maestría, y de lobo gris mexicano, que sigue siendo hasta la fecha un tema importante para nosotros. A veces, como mi formación como médico veterinario, pues piensan que trabajo en animales de zoológico, ¿no? Sí he trabajado algunas veces eso, pero el enfoque importante y principal que tenemos es de trabajar con los ecosistemas donde habitan los animales, donde habitan estas poblaciones de vida silvestre, y esto nos ha llevado pues a trabajar en México desde el bravo hasta el suchiate, y en otros países donde tenemos presencia, como Alianza Mexicana para la Conservación de la Vida Silvestre, como Costa Rica, Colombia y recientemente Perú. Aprovecho de mencionar esto: la base de la organización está en Hermosillo, Sonora, y tenemos una oficina satélite en Arizona, lo que nos permite tener un contacto muy continuo con pues nuestros vecinos de Norteamérica, de quienes recibimos pues apoyo y mucha comunicación de ambas vías, ¿no? Ellos vienen, aprenden con nosotros y nosotros también con ellos. Interactuamos mucho con el Servicio de Vida Silvestre de los Estados Unidos, que es el equivalente, digamos, a la Semarnat. Y bueno, eso nos ha llevado también a poder trabajar en proyectos de águila real, de otras especies en peligro, en franco peligro de extinción, como esta codorniz del desierto, conocida como mascarita, y en un proyecto muy bonito de rehabilitación y liberación de aves rapaces por toda la costa del Pacífico hasta Sonora. En ese proyecto nos tocó pasar a Valle de Bravo, por cierto.
y temas de educación para la conservación, donde pudimos generar material educativo para niños, como esta revista, con apoyo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Consejo Mexiquense, COMECIT, y trabajar de la mano de los investigadores de la Universidad de Cornell. Ahí está la doctora Marta del Campo, que atiende toda Latinoamérica, en un evento muy bonito en San Luis Potosí, y pues, en varios estados, ¿no? Eso también me permitió participar como coautor en libros que han tenido un impacto importante tanto en Estados Unidos como en México, como este libro que se titula Ecología y Manejo de Fauna Silvestre en México, editado en México por el Colegio de Postgraduados y en Estados Unidos por la Universidad de Texas A&M. Ahí estoy con el editor del libro, uno de mis mentores principales, el doctor Raúl Valdés, en la Universidad de Nuevo México, donde también hemos recibido formación importante. Y recientemente pudimos colaborar en la creación de esta guía para iniciar proyectos de aviturismo comunitario en Latinoamérica, con otros autores desde la Patagonia hasta Norteamérica, ¿no? Entonces es un proyecto muy bonito que me llevó pues, estar incursionando en el laboratorio de ornitología de Cornell y en general en la Universidad de Cornell en otras áreas muy importantes. Es una universidad muy prestigiosa que tiene es un impacto global muy importante. De ahí también, pues, una de mis principales credenciales profesionales es formar parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que ustedes la pueden conocer tal vez por ser la entidad que genera la lista roja de especies en riesgo de extinción. Participo ahí desde el 2007, ahí te hacen una invitación, consideran tu expertise en el grupo taxonómico en el que trabajas, y pues ahí los líderes de estos grupos te invitan. Eso fue desde el 2007 que recibí la invitación y participamos, por ejemplo, en la Comisión de Supervivencia de Especies, en el grupo de especialistas en planeación de la conservación, y bueno, uno de mis fuertes, que es las aves galliformes, ¿no? Formo parte del grupo de especialistas en aves galliformes desde el 2007, y esto se va renovando conforme tú vas generando investigación de trascendencia internacional, te sigues manteniendo vigente en estas comisiones, ¿no? Participo recientemente en la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que es una plataforma de la Unión de las Naciones Unidas. Es una plataforma, pues tal vez la más importante actualmente. Ahí me ha tocado colaborar, por ejemplo, revisar programas de manejo de áreas naturales protegidas que se desean incorporar a este sistema mundial. Como me ha tocado participar en comisiones para revisar trabajos de China, de la India, pues aprendes bastante de estos temas, ¿no? Y pertenezco a la organización más grande de Norteamérica de manejo de vida silvestre, que es The Wildlife Society, donde hay grupos de trabajo que incluyen países de África, de Asia, hemos trabajado con grupos de la India, y pues para ellos es muy importante el trabajo que hacemos en México. México resalta por su importancia como país megadiverso, y pues hay mucha gente que está trabajando. Cuando andas en estos grupos internacionales encuentras pues hay varios mexicanos que participan ahí, ¿no? Y pues algunos ya no regresan a México, pero pues lo interesante es estar pudiendo tener presencia en el país. La Sociedad para la Biología de la Conservación, y les decía la interacción con el Servicio de Vida Silvestre de los Estados Unidos, el equivalente a la Semarnat, con varios proyectos en áreas naturales protegidas de los Estados Unidos, donde pues, hemos aprendido otros enfoques de conservación. En el estado de Sonora, en Hermosillo, tenemos un proyecto muy grande de conservación de aves con un patrocinio importante del estado y de la iniciativa privada. Y pues otra experiencia interesante en aviturismo que inició con un proyecto que generamos en Costa Rica con apoyo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que es el equivalente, digamos, a la CONAM mexicana, y hace algunos años, pues en busca de la mítica ave el quetzal, ¿no? Ese ha sido un trabajo muy emocionante, y pues apoyados también en la Universidad Nacional de Costa Rica tenemos algunos estudiantes que están inscritos en la maestría, en programas de maestría,
y que asesoramos en estos temas de conservación de aves. También me ha tocado participar en unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre como responsable técnico y pues generador de proyectos. Tenemos la unidad más importante que participa en el programa binacional de conservación del lobo gris mexicano, la más exitosa en temas de reproducción y reintroducción del lobo gris, que está ubicada en Cananea, Sonora, y pues que ha sido galardonada pues por los Estados Unidos que participan en este programa, pues han visto la eficiencia y la inversión que se ha hecho en estas instalaciones y demás, y pues la ha llevado a tener un éxito importante. Y recientemente, pues como Alianza Mexicana ya participamos tenemos proyectos en Perú y en Colombia con grupos de aves como esta ave que es un crásido y especies tan importantes para estos países como el capibara en un enfoque de desarrollo rural sostenible. Y bueno, espero no haya extendido mucho, pero esto nos da un poquito la entrada. Quisiera entonces ahora hablar de entrar en tema y decir, ¿qué es biodiversidad? Cuando nosotros escuchamos el término biodiversidad, todos nosotros normalmente pensamos en esto, ¿no? En distintas especies de animales y de plantas, pero bueno, a veces nos gana la imaginación y estamos pensando, biodiversidad nos suena como a distintos componentes de fauna silvestre. Pero también hay otro componente muy importante de la biodiversidad, que es el componente de los ecosistemas, la diversidad de ecosistemas, que finalmente es lo que sustenta a los distintos tipos de flora y fauna que existen en el mundo. Y el tercer componente más importante, que este señor pudo dilucidar cuando hizo este estudio de los pinzones de Darwin en un trabajo de islas, cuando se dio cuenta que de acuerdo al tipo, cada pinzón vivía en una zona distinta de las islas, tenía un pico diferente que estaba adaptado al tipo de alimento que comía, ¿no? Entonces esto llevó, de hecho, a descubrir el concepto de evolución, y ahora parece que estamos en este momento en involución, ¿no? Hablando del Homo sapiens, pero este es el componente, la diversidad genética es el componente que da sustento a toda la biodiversidad, y a veces lo pasamos de largo, no lo vemos o no lo entendemos. Esa diversidad de genes que tenemos los humanos, los animales, las plantas, que nos hace diferentes, permite que haya una perpetuación de las especies en el planeta y que no nos estemos dirigiendo a la extinción, ¿no? Como algunas especies lo están. Este es un guepardo o una chita, y actualmente ya se encuentra en proceso de extinción genética. Quiere decir que la diversidad genética que tiene en su material genético, al momento de reproducirse, no le dará para que muchas generaciones futuras se sostengan. O sea, lo vemos todavía vivo y hay poblaciones de ellos más o menos estables en números, pero genéticamente ya está en un proceso de extinción. A eso le llamamos extinción genética. Esta palabra, ¿no? Que a todos nos suena muy fuerte. Y cuando hablamos de extinción, pues nos viene a la mente también estas imágenes pensamos en la extinción de los dinosaurios, pensamos en los malvados cazadores, ¿no? Que andan matando animales y decimos, no, pues si quitamos a los cazadores, eliminamos la extinción. ¿Pero qué creen? La extinción tiene más que ver con esto, con el uso desequilibrado de los recursos naturales de una manera espeluznante. Imagínense Las Vegas, una ciudad que tiene esta magnitud de uso de recursos en medio del desierto, donde no había agua, y se propusieron hacer esta ciudad ahí, ¿no? Entonces, si pensamos en algo no sustentable, Las Vegas podría ser un ejemplo. Pues los autos, ¿no? Que todo el mundo queremos, y que ahora este es una puntilla más a los procesos de extinción, a la pérdida de hábitat. Esto, por ejemplo, genera que nuevas minas estén abriéndose en todos lados para obtener los materiales para la fabricación de estos elementos inútiles desechables.
Y ese es otro punto muy importante, ¿no? La explosión demográfica, la densidad poblacional en la que vivimos y la inconsciencia del... Esto es extinción, esto es el camino a la extinción. Cuando pensemos en eso, pues esto es la extinción, ¿no? Entonces quería empezar retomando biodiversidad, extinción, vean, el uso de pues las tragedias que ha habido en los mares en el Golfo de México por los buques o los barcos que transportan petróleo, que pues una necesidad del petróleo que no debería de tener una dependencia que tenemos, ¿no? Así que esto nos lleva a preguntarnos, ¿esta es una amenaza, esta es una real amenaza a la biodiversidad? Eso, piénselo, lo dejamos de reflexión y lo podemos discutir al final. Bueno, vamos a entrar a nuestro querido Valle de Bravo. Fíjense, cuando consultamos la literatura, dice Valle de Bravo se localiza dentro del cinturón del eje neovolcánico transversal en el centro de México, al suroeste del Estado de México, dentro de la cuenca del río Balsas. Tiene una extensión de 422 kilómetros cuadrados y la cabecera está a 1830 metros sobre el nivel del mar. Pero decimos, bueno, esto finalmente, ¿qué significa, no? Y para la gente local y la no local, Valle de Bravo es esto, ¿no? Un paraíso turístico. Pero bueno, vamos más atrás. Vamos a ver qué es ese eje neovolcánico y demás. En el mundo hay una situación que se conoce como los reinos biogeográficos. Son zonas geográficas, como está el mundo caracterizado por sus condiciones biológicas, que han evolucionado de forma independiente, o sea, de forma diferente. Lo que ha evolucionado en el Neártico no evolucionó en el Neotrópico, ni en el Paleártico, ni en el Afrotrópico, ni en el espacio australiano, ni en la Antártica. Todos son espacios diferentes que con los miles de millones de años de la evolución tienen características geográficas, físicas, biológicas distintas, lo que ha generado en este proceso de todos años evoluciones distintas de especies de flora y de fauna, ¿no? A esto le llamamos áreas separadas de evolución. Y fíjense nada más, México comparte dos regiones, el Neártico y el Neotrópico. Y justamente en la mitad donde se confluyen esos dos megarreinos biogeográficos está el Estado de México y Valle de Bravo, más o menos por esa coordenada 30 grados norte, al norte del Ecuador, tomando el Ecuador como referencia. Fíjense, este mapa es increíble. Por aquí estamos nosotros. Estamos justamente en la frontera entre estos dos grandes reinos. Entonces tenemos especies vegetales y de flora y de fauna que corresponden al Neártico y especies que corresponden al Neotrópico. Y además las especies únicas que viven en esas condiciones específicas de exactamente la frontera, es que se han creado por millones de años, ¿no? Aquí está más claro, mira, nosotros estamos por aquí. Así están divididos en el mundo y bueno, y ya incluye unos tipos de vegetación, ¿no? Esa es la magia de estar en este sitio, de pisar este sitio. Estamos justamente en la frontera entre el Neotrópico y el Neártico. Y además, nuestra franja fronteriza, que llamamos eje neovolcánico, tiene sus propias características. O sea, a lo largo de estos millones de años, se han creado características específicas, microclimas, que han permitido la coevolución de flora y fauna bajo esas condiciones de clima y geográficas, ¿no? Entonces es algo espectacular, único en el mundo y pues normalmente no estamos conscientes de que tenemos ese privilegio, esa dicha de vivir en este ecosistema, en esta frontera biogeográfica. En México tenemos estas dos grandes, bueno, hay más cordilleras, estas son las más importantes, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, y la que nos atañe a nosotros donde vivimos, que es conocido como el eje neovolcánico transversal, por la cantidad de volcanes que se distribuyen justamente dentro de este eje neovolcánico. Aquí incluye los estados de Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato,
Estado de México. Fíjense, nos estamos por aquí, justamente en la pancita del eje neovolcánico. La Ciudad de México, toda la Ciudad de México está inmersa dentro del eje neovolcánico transversal. Tlaxcala, y llega hasta Veracruz, ¿no? Con el pico de Orizaba, que es uno de los componentes. Esta es una foto, una imagen satelital, así se ve. Este es el eje neovolcánico transversal. Esta es la Ciudad de México. ¿Quién lo creería, verdad? Les digo que está inmersa dentro del eje neovolcánico y pues está en la parte baja de la cuenca, por eso es que tiene tanta agua. Curiosamente, pues ahora necesita que le lleven agua de otros lados, siendo que está en un sitio de captación de agua tremenda. Entonces ahí hay algo que no está bien. Bueno, el eje neovolcánico transversal se miraría de esta forma desde el aire, ¿no? Seguro que algunos de ustedes lo han visto cuando van volando, a veces hasta puedes tomar una fotografía. Y ya más con la tierra, pues vemos nosotros este tipo de ecosistemas, ¿no? En este caso un bosque de pino y encino, ahí con unos agaváceas nativas. Pero también existe otro grupo importante, otro ecosistema importante que se conoce como la selva baja caducifolia. Y en Valle de Bravo, en el municipio de Valle de Bravo, tenemos estos dos principales ecosistemas, grandes mega ecosistemas, y además la parte que los hace confluir otra frontera ecológica entre ellos, que genera características especiales. Si nos vamos hacia el sur del Estado de México, empezando, pues de hecho, Colorines es la entrada hacia el sur, empezamos a ver solo este tipo de vegetación, ya la selva baja caducifolia. Caducifolia se refiere a que en época de lluvias, pues en época de lluvias enverdece y en época de secas está seco, está café, ¿no? Vemos todo café, pero es un ecosistema muy diverso que sostiene muchas especies de flora y de fauna y también es parte importante pues de las cuencas, ¿no? De las que forma parte. Este es el gran ausente de la cuenca o de este espacio, Valle de Bravo. Yo me acuerdo que de niño iba con mi abuelo, íbamos a pastear venado hacia la zona del Pinar, por ahí, y al estar ausente el alimento, pues también está ausente el depredador tope, ¿no? El depredador mayor. Este es el león de la montaña o puma, como se conoce en muchos lados. Y por ahí todavía hay algunos reductos. En otros sitios que las poblaciones son más estables, hemos podido hacer estudios de radiotelemetría y en el caso de los felinos se les pone un collar. A los jaguares que les platiqué al principio les pusimos un collar que nos donó el Texas Tech, una universidad tejana, y pues ahí también en colaboración con el Servicio de Vida Silvestre de los Estados Unidos hicimos el monitoreo de estos animales y mucha gente que participó. Esta es otra especie que vive aquí en los ecosistemas vallesanos, que a lo mejor muchos de ustedes no la han visto. Es la famosa codorniz moctezuma o codorniz de Moctezuma. Dicen que era la única codorniz que habitaba en el aviario de Moctezuma, que la consideró un ave tan hermosa que la incluyó en su aviario, ¿no? Y este es otro habitante muy importante, es otra codorniz que comúnmente se conoce como gallina de monte o gallina coluda, y está inmersa, como uña y mugre del eje neovolcánico. Solamente vive en el eje neovolcánico en todo el mundo, entonces es una especie endémica, de ahí su importancia. Y pues está amenazada porque el ecosistema que habita está amenazado. Y otro habitante común, bueno, no tan común como quisiéramos, pero el trogón mexicano, que es de la familia del quetzal, es primo del quetzal. Sin embargo, fíjense, esta vez muy bonita y a todos nos encanta y aquí en Valle de Bravo se ha vuelto icónica y mítica y demás. Sin embargo, su distribución no es exclusiva de Valle de Bravo, ni siquiera del eje neovolcánico, ¿eh? Empieza desde
desde el sur, desde la mitad de Sonora. Sonora tiene selva baja también en unas partes pegadas a la costa. Sinaloa además, y se va hasta Centroamérica. De hecho, la familia del trogón es más diversa en Centroamérica. Miren, esta es una de las funciones que tiene como controlador de insectos. Eso es lo que está fallando en algunos ecosistemas vallesanos, ¿no? Y fíjense, en Costa Rica tiene unos primos que son igual trogones, tienen igual coloraciones bicolores o tricolores, pero tienen otras mezclas. Entonces es más diverso el grupo, genéticamente es más diverso en Centroamérica. Así que no, más bien nos llega de Centroamérica para arriba. Esto es una especie neotropical, pues. Nos llega la manchita, este es otro trogón. Y pues ahí la creme de la creme, ¿no? El quetzal, que por eso pues fuimos a estudiar a los trogones, en donde mejor se pueden estudiar, que es en Costa Rica, donde son más diversos, y pudimos conocer estas otras especies. Y conocer las relaciones ecológicas de las especies es tan importante para su conservación. Por ejemplo, el quetzal no puede vivir sin el aguacatillo, este árbol que es nativo de Centroamérica, y que pues es la alimentación que lo sostiene. Entonces el quetzal va viajando, este aguacatillo va madurando, o sea, cada ejemplar, cada árbol madura a etapas distintas. Entonces el quetzal se va cambiando de árbol según va teniendo aguacatillo disponible pues el bosque, ¿no? Entonces los observadores de aves, los conocedores del bosque, te llevan exactamente al árbol, que saben que está en ese momento maduro el aguacatillo, y saben que ahí vas a ver el quetzal. Así es como hacen el aviturismo, aprendimos esos secretos allá con ellos, ¿no? Pero bueno, regresando a Valle de Bravo, ¿qué es lo que tenemos en términos de biodiversidad? Lo que reporta hasta el día de hoy o de ayer, tenemos 1852 especies de flora y fauna identificadas, confirmadas su presencia, o sea, con fotografía y con observadores que las han encontrado y reportado en esta plataforma que se llama Naturalista, que ustedes pueden hacerlo también, es una forma de hacer ciencia ciudadana, y pues más adelante, si están interesados, podemos hacer un pequeño taller de esto. Entonces, en Valle de Bravo tenemos reportadas, confirmadas en el municipio, 1852 especies entre flora y fauna. 852, más o menos 800 especies corresponden a especies de fauna. Las otras 1000 o 1000 y algo son de flora. Entonces vamos a entrar un poquito en el tema de la fauna. En esto hablamos incluso de insectos, de arácnidos, pues de aves, de anfibios, de reptiles y de mamíferos, ¿no? Entonces les voy a poner datos. Estos datos son los más calientitos que hay, los más realistas, los más reales. Tenemos, por ejemplo, como un integrante de los reptiles, el dragoncito del eje neovolcánico, que aquí es muy solicitado, ¿no? Y buscado para su conservación, la Bronia depi. Está considerado como vulnerable por la NOM 059 de Semarnat, como una especie en peligro de extinción. Hay distintas categorías, su categoría de esta es vulnerable. Y de reptiles tenemos 41 especies en Valle de Bravo, confirmadas. O sea, seguro hay más, pero confirmadas tenemos 41 especies. Mamíferos, tenemos 26 especies, como esta ardilla de vientre rojo, Cirrus aurogaster. Pues este es un grupo taxonómico menos diverso, ¿no? Es más difícil ver mamíferos. Normalmente vemos pequeños mamíferos como ratones, y así se empiezan a hacer los estudios de mamíferos. También insectos, es un grupo muy importante, 460 especies, como esta avispa cazaescarabajos de bandas anaranjadas, que seguramente ustedes han visto por ahí en sus jardines. De plantas, pues puse el encino roble, que es una especie muy característica de aquí, Quercus polymorpha, 709 especies de plantas. De hongos, por ejemplo, esto es un grupo muy importante para Valle de Bravo y pues para toda la ANP, ¿no? Como este hongo oreja de ratón. La verdad no lo conocía. El Vela crispa dice aquí su nombre.
294 especies. Estábamos muy fuertes en hongos, ¿no? Y uno de los grupos más vulnerables al cambio climático o a las consecuencias del cambio climático, como son los anfibios, la rana leopardo neovolcánica, Lithobates neovolcanicus, es una especie muy interesante y pues ahí les recomiendo que pongan atención cuando salen a caminar y a los ecosistemas que están húmedos. Puede ser que vean la rana leopardo, es una especie pues muy bonita y se diferencia de otras especies de ranas. Con la foto pues podemos hacer la diferenciación. Esta es exclusiva del eje neovolcánico, por eso es su apellido Neovolcanicus, ¿no? Respecto a las aves, tenemos identificadas 182 especies. En México viven alrededor de 1,200, o sea, 1,300 en números redondos. Entonces, tenemos avistadas, confirmadas 182 especies en el municipio. Yo creo que este número puede llegar como hasta más de 200, 220, 250, por un poquito de experiencia que me ha tocado vivir. ¿Y qué es lo que dice la literatura? Pues que el área de protección de recursos naturales de las cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostop y Temascaltepec contiene relictos de bosque mesófilo de montaña, selva baja caducifolia, ya les decía, estos son los de los grupos más grandes, del ecosistema más grandes, así como macizos de pino encino, o yamel, y una parte de bosque de galería, que es como un bosque secundario. De acuerdo a la CONAMP, en toda la ANP, que no solo es el municipio de Valle de Bravo, tenemos 2,600 especies de plantas, 879 de fauna y 76 de ellas listadas en alguna categoría de riesgo. Así que por los números que acabamos de ver del municipio, pues estamos pues muy bien ubicados, ¿no? Y también mapita, es calientito, salió la semana pasada, esta plataforma de Conavio y me la compartieron. Hacen una estimación de los riesgos de extinción con gradientes y con colores, así que se considera que hay 178 especies en el Estado de México. Bueno, lo puse para Valle de Bravo y aquí me reportó 178 especies, 122 amenazadas, 51 en peligro franco de extinción y 5 probablemente extintas. Es triste, ¿no? Saber este número, pero este es el número más real que hay ahorita, a la fecha de este día. Este es el número, la estimación más realista. Esta fue dentro de la ANP. Y para el municipio tenemos 117, fíjense. Para la ANP hay 178 y para el municipio 117. Entonces colaboramos de forma importante en las especies de riesgo de extinción. Tenemos 82 amenazadas, 4 probablemente extintas y 31 en peligro franco de extinción. Estos números son imperdibles, ¿no? Si querían tener estas cifras, esto es lo más reciente y con aval científico que hay. Bueno, ¿y por qué estamos enfrentando esta crisis de la extinción en Valle de Bravo? Pues hay varios factores, como habíamos visto al inicio de la presentación, pero hay un factor clave que quiero cubrir en esta presentación. Ustedes ya están muy empapados del tema de la fragmentación del hábitat, de la destrucción del hábitat, de la pérdida del hábitat, que es la primera causa de extinción. Pero hay un tema que está ahí medio escondido, que son las especies exóticas e invasoras. Y esta es la tercera causa de extinción en el mundo de biodiversidad, de pérdida de biodiversidad. Pero bueno, ¿qué son las especies exóticas invasoras? Cuando nos dicen el término exótico, nosotros nos imaginamos algo exuberante o algo extraño, ¿no? En términos biológicos, exóticos se refiere a que no pertenece a esta región, a que naturalmente no evolucionó, no nació aquí, ni evolucionó aquí, sino que es extranjero, es extraño para un territorio determinado, ¿no? Entonces, las especies exóticas, como dice aquí, no son plantas o animales raros o poco comunes. Son aquellos que están en un lugar distinto al que viven de forma natural.
Son especies exóticas invasoras cuando logran reproducirse y establecerse con éxito y causan impactos perjudiciales al ambiente, la salud y la economía. Podemos, por ejemplo, hablar de la rata noruega que llegó a América a través de los barcos en ese proceso de la colonización, de la invasión. Ese es un ejemplo de una especie exótica, invasora, que se logró establecer y ya vive con nosotros desde esas épocas y pues no ha traído beneficios a la ecología, al contrario, tiene una serie de impactos importantes, ¿no? Las especies exóticas, ¿qué impactos causan? Pues causan tres tipos de impactos: ambientales, como es la extinción de plantas y animales nativos, pérdida de biodiversidad, deforestación de selvas y bosques, erosión de suelos, y magnifica la frecuencia de intensidad de incendios. Este es un componente que tal vez no hemos contemplado en Valle de Bravo. También tiene estragos sobre la salud, portan o transmiten enfermedades como el caso para México, dengue y chikungunya, fiebre amarilla, meningitis, entre otras. Tienen un impacto económico importante en la pérdida de cosechas, transmisión de enfermedades al ganado, menor calidad de productos forestales, daños a las pesquerías y altos costos de control y erradicación. Ese es un punto muy clave. ¿Cómo es que llegan? Ya mencionábamos. Bueno, en ocasiones por causas naturales como huracanes, pero principalmente debido a actividades humanas de manera accidental o intencional. Por ejemplo, en el transporte, en las aguas de lastre llevan peces y plantas de un océano a otro, dispersión de semillas que se pueden ir en la ropa o en los zapatos, uso de equipo y de vehículos, y la otra vertiente es comercio ilegal de animales, siembra de plantas exóticas de ornato, de agricultura o ganadería, y otra que acciones que perturban, como la liberación de animales domésticos a la vida silvestre. Ese es un punto muy delicado. Y así como liberación de peces y otros animales en hábitats que no corresponden, ¿no? Les dije que era la tercera causa, es la segunda causa de extinción de especies. En México tenemos un problema ponderado en 1.340 especies exóticas, y de esas 1.350 en 340, la mitad, 674, se han convertido en exóticas invasoras. Nos causan ya problemas serios, 670 especies. ¿Cómo solucionamos el problema? Pues la mejor medida es la prevención. Por ejemplo, vamos a ese tema, no quiero aterrizar en eso. Bueno, dice, cuando viajes limpia tu ropa y zapatos si estuviste en contacto con animales, o evita introducir plantas o alimentos no autorizados. Por eso estas barreras sanitarias que existen en las fronteras. Cuando siembres plantas, usa especies nativas, no busques sembrar plantas exóticas en exteriores, ¿no? En México residen 46 de las especies exóticas invasoras clasificadas como las más dañinas del mundo. Por ejemplo, el lirio acuático, que seguramente todos lo han visto en la presa, el gato doméstico, ojo con esto, la rana toro, originaria del este de Norteamérica, el mosquito tigre, este es el transmisor de virus de chikungunya y dengue y es originario de Asia. Y la tilapia, ¿no? Que ya, bueno, también hasta nos la comemos, pero en realidad es originaria de África y compite con los peces nativos y provoca cambios drásticos en los ecosistemas acuáticos. Y aquí tenemos a una de las especies exóticas invasoras que han tenido mayor impacto en la biodiversidad en todo el mundo, y Valle de Bravo no es la excepción, ¿no? Estas son fotos tomadas con cámaras trampa que utilizamos para hacer monitoreos de fauna silvestre, y en muchos monitoreos de fauna silvestre no sale ningún mamífero más que los perros ferales. Los perros ferales representan un problema a la salud pública, no solo a la fauna silvestre o a la biodiversidad, por la cantidad de excremento que van repartiendo por por todos los sitios donde están, ¿no? Y los parásitos, principalmente los parásitos que portan sus heces. Como les mencionaba al principio, pues soy médico veterinario de formación y me tocó atender esta parte como médico, y pues asegurar también la salud de la familia al desparasitar a los perros, ¿no? Entonces estamos hablando de una tenencia responsable de los animales de compañía, que esto reduciría los riesgos, pero no los cancela totalmente. Hay enfermedades como la larva cutánea migrante que causa serios daños a
a la salud y este gusano que tiene ganchos y que también puede migrar es un animal, un parásito muy terrífico y produce, por ejemplo, el síndrome de la larva migrans, produce daños en los niños. Son los más expuestos porque están en contacto directo con los animales y pues usualmente no tienen el cuidado de la higiene para evitar el contacto con las heces, o después de jugar con ellos en el pasto o en la arena, pues no tienen ese cuidado, ¿no? Y también un problema serio de las jaurías de perros en los ecosistemas urbanos y suburbanos, el ataque de jaurías a humanos, que son ataques mortales, y lo que no sucede con otras especies, ¿no? Es difícil que haya un encuentro de fauna silvestre con el humano. Sin embargo, los perros, pues, los subestimamos su peligro porque son animales que consideramos domésticos, pero cuando ya están en jaurías y regresan a un hábitat libre, pues se vuelven riesgosos, son agresivos. Vean estudios de cámaras trampa y salen perros y perros y perros, y esto es dentro de la ANP. En otros países se ha documentado el daño que tienen en ecosistemas acuáticos. Esto es en Chile. Vean la capacidad que tienen para cazar. Ahí están con un ganso y con una iguana. Ya se conoce de este problema en el mundo. Se dice que hay 1.000 millones de perros en el mundo, en el planeta. 1.000 millones de perros. 750 de estos 1.000 son callejeros. India es el país número 1 en perros de callejeros, y México es el país con más perros en situación de calle en Latinoamérica. México somos líderes en perros de la calle. Es un problema terrible, ¿no? Dice, cerca de 500,000 perros y gatos son abandonados al año en México. México es el país con más perros callejeros en Latinoamérica. La población de animales callejeros en México crece 20% cada año. Dice, perros que deambulan sin supervisión, ¿por qué son un riesgo para la sociedad? Fíjense, este dato es muy importante. Los perros domésticos, conocidos científicamente como Canis lupus familiaris, son una subespecie del lobo gris, Canis lupus. Una subespecie, o sea, son Canis lupus, son lobos. Hace más de 10,000 años, los seres humanos reprodujeron sucesivamente a los lobos con las características deseables que buscaban. Esto es realizar una selección artificial, ¿no? Entonces hay ahora animales, perros de compañía, perros de trabajo, perros ovejeros. En el mundo existen 990 millones. Bueno, son los datos similares. Este es un panfleto de Chile, que ya tiene una campaña importante de control de los perros en situación de calle, porque han visto las consecuencias graves que tiene sobre la salud pública y sobre la biodiversidad. ¿Cuáles son sus características? Persiguen y acosan fauna silvestre y ganado, provocando directamente la muerte, hiriendo gravemente o desplazando animales por miedo y competencia. Los perros hieren y matan a más animales de los que son capaces de comer. O sea, no solo matan por cazar, o sea, no solo cazan por comer, perdón, sino pues pueden matar por ese instinto que tienen. El estrés del acoso tiene consecuencias en el bienestar de los animales. O sea, el que los perros estén presentes en un sitio, y más en un área natural protegida, y más en una zona núcleo, pues no solamente es lo que cazan, sino lo que generan contra el bienestar de los animales, y producen abortos. Por ejemplo, en donde hay un número importante de perros, o hay una jauría de perros, no vamos a encontrar nidos de aves que son súper delicadas para anidar. Si las destruyen o solamente con el estrés que generan. Un perro que deambula sin supervisión está expuesto a enfermedades y competencia con otros perros. Por ejemplo, se sabe de la transmisión de sarna de perros a zorros. Y ya lo que ya les decía de los huevos de parásitos en heces de perro que se depositan en los pastos y que se perpetúan ahí por mucho tiempo, y cuando los niños juegan ahí, pues las adquieren y pueden adquirir parasitosis realmente graves. Como la hidatidosis. Dice, el pasto contaminado es consumido por herbívoros y los parásitos infectan los órganos de animales y humanos. Y la presencia de perros hace muy difícil
el turismo de avistamiento de fauna, el turismo de naturaleza, se ve muy afectado por la presencia de perros. Tener un perro como mascota o como animal de compañía para trabajo es una gran responsabilidad, pues de no entregar el cuidado necesario se transforma en una amenaza para todos. Doméstico quiere decir relacionado al hogar. Es ahí donde tu perro debe estar, contigo o en tu casa. Es parte de la campaña, ¿no? Y pues recordemos que Valle de Bravo, ¿cómo voy de tiempo? Ya estoy sobre el tiempo, pero ya estamos terminando. Que Valle de Bravo está inmerso dentro de la área de protección de recursos naturales, cuyo prioridad es la protección de la biodiversidad, no la protección de perros y gatos. O sea, los perros y gatos, por el contrario, se vuelven una especie invasora que está afectando estas especies tan maravillosas que tienen un rol ecológico importante en los ecosistemas que viven en Valle de Bravo, el jaguarundi, que ven aquí abajo, y el águila pescadora. Y cuando quieran verlos, pues los invitamos a hacer avistamiento de estos bichos, ¿no? Entonces, recordemos que esta es la prioridad de la ANP. Claro que podemos también ponderar el trato digno y el bienestar animal de perros y gatos, pero lo que no queremos es que estos perros y gatos deambulen sin control en los ecosistemas donde está presente la fauna silvestre, la vida silvestre. Y de los gatos ya ni hablamos, miren. Los gatos tienen una habilidad muy especial como cazadores sigilosos, entonces le pegan durísimo a las aves, a los mamíferos. Vean, este conejo es casi la mitad del gato y no tuvo mucho problema en cazarlo. Búhos, aves, es terrible el daño ecológico que generan estas especies porque son especies exóticas que no evolucionaron con el ecosistema ni con las especies que aquí habitan y fueron traídas por el hombre. Ese es un impacto que el humano ha generado en los ecosistemas. Y bueno, ya hay algunas campañas en algunos países incluso para reportar a los perros que deambulan sin supervisión en ambientes rurales. Ahí es donde generan más daño. Pues quería poner una foto de la gallina de monte. Esta foto es aquí dentro del área de protección de recursos naturales. Y pues yo creo que el conocimiento y el amor hacia la naturaleza y hacia la conservación debe de nacer desde la infancia. En mi caso, mi abuelo fue el que me lo sembró. Y pues así es que tendremos más éxito en pensar en perpetuar los ecosistemas de Valle de Bravo, su biodiversidad, sus componentes de biodiversidad o de diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, por eso para mí el punto de educación ambiental, que recientemente formalmente me estoy empapando en ello, bueno, como Alianza Mexicana, pues es clave. Y el conocimiento, rescatar el conocimiento originario, milenario que tienen las personas que han habitado estos ecosistemas desde hace muchos años y generar retomar el valor biocultural de las especies es lo que nos puede ayudar a salvar la biodiversidad de Valle de Bravo. Bueno, es todo con mi presentación. Espero no se hayan dormido o aburrido y aquí están mis contactos y los contactos de Alianza Mexicana, donde estamos a sus órdenes, pues para poder estar interactuando. Y pues es todo, Liz, es todo con la presentación. Muchas gracias a todas y a todos por su amable atención. Muchas gracias, David. Pues yo creo que todos tenemos como bastantes cuestionamientos, me imagino, o al menos yo, y nos gustaría muchísimo, pues no sé, hacer preguntas puntuales. En mi caso, sé que estás trabajando mucho por el área de San Juan Atezcapa con un proyecto de conservación de aves junto con el municipio. Y entonces, pues no sé si nos quisieras así como platicar un poco de las aves que se han avistado ahí y el peligro que hubo cuando el lago está tan bajo, que decías, bueno, si ya estaban llegando, pues ahora las vamos a volver a perder porque... Ok, sí, Liz, ¿no? voy a empezar con el último punto que mencionas. El problema de las extinciones y de las extirpaciones, que son extinciones locales,
es que les cambiamos el escenario tan rápido a las especies, de un día a otro, literalmente, que no les da tiempo de evolucionar o adaptarse siquiera, ¿no?, a las condiciones. Entonces, el hecho de que les quitemos, por ejemplo, una fuente de agua o de alimento o de refugio que ya tenían medida y cercana, pues lo saca de contexto, y lo que va a hacer, se van a morir las que ahí habitan o dejan de anidar o de reproducirse ahí, y en el mejor de los casos buscan un área cercana a donde, pues, a donde huir y donde establecerse. Eso está pasando con las aves migratorias. Las rutas de las aves migratorias se están modificando, porque los puntos donde tomaban gasolina, digamos, donde llegaban, comían, paraban, descansaban, ya no existen. Imagínense, al año siguiente vienen, es lo que le está pasando también a la mariposa monarca. Pues tienen ya definidas rutas de descanso, llegan y ya no existe una masa forestal ahí. Digo, en este caso son de un año al otro, ¿no? Pero si les cambiamos la velocidad con que estamos transformando los ecosistemas, es lo que tiene en jaque a las especies. Y en el caso específico de San Juan Atezcapan y del ejido Nuevo San Juan Atezcapan, pues yo lo conozco desde que era niño. Ahí mi abuelo es oriundo de ahí, y pues yo conocía los bichos desde mi infancia. Y ahora que regresé a la zona, pues hicimos una evaluación de las especies sobre todo de la avifauna, de la fauna así, de las aves, y vi, por ejemplo, que todavía llegan especies migratorias de aves rapaces. Pues ahorita es una buena época para mirar aves rapaces en todo México. Y cerca del Cuauhtémoc, que son vecinos ahí, San Juan y Cuauhtémoc, yo he visto 3 especies de aves rapaces las aves rapaces, pues, están en el tope de la cadena alimenticia. Entonces te indica que los componentes de abajo de la cadena, pues, están presentes más o menos en situación de salud ecológica, ¿no?, o ecosistémica. Entonces, eso es lo que me llamó la atención ahí. Especies de colibrís todavía muy importantes. Creo que a ti te tocó ver el nido de un colibrí, o no sé si a tu grupo o otro. Ahí, muy, muy bonito. Por ahí tengo las fotos, luego se las comparto. Y una diversidad de aves muy interesante en el pastizal, que es pastizal inducido, no es pastizal natural, consecuencia de las actividades agrícolas, y en la mezcla del bosque de pino, y todavía hay unos encinos ahí que lo hacen interesante, y pues la humedad que recibe de la presa, ¿no? Entonces sí es un lugar importante, pero lo que buscamos, por ejemplo, ahí lo que busca el ejido, pues es que haya una continuidad, lo que llaman un corredor biológico, pues al menos con Cuauhtémoc y hacia el otro lado. Entonces hay que conservar zonas importantes, núcleos de conservación, donde sabemos que las interacciones ecológicas de las especies todavía existen. Entonces eso va a promover que sigan, que funcionen solitas, sin que el humano le tenga que meter la mano. Gracias. David, ¿podrías cerrar la presentación para poder ver, ahora sí que verte un poco más grande? ¿Ya? ¿Así? No, Sí, yo creo que dejar de cierro todo hasta abajo dice ya no compartir la pantalla. Exacto. Mira, hay una pregunta de Natalia que, a ver, déjame. ¿Tienes alguna información sobre la relación de los insecticidas sobre la extinción de especies? Por ejemplo, fuertes cantidades de insecticidas son rociadas en el saneamiento del gusano descortezador en Monte Alto. Espérame, Monte Alto. Y se puede apreciar que no haya ni siquiera insectos. Sí, bueno, específicamente de Monte Alto, no creo que haya literatura de investigación que ya se haya generado, además, pero sí conozco literatura que versa sobre este tema, y lo que yo les puedo decir en mi experiencia, cuando tratamos de ser más amigables con los ecosistemas, pues buscamos controles biológicos de las plagas, ¿no? Las aves son un control biológico muy bueno para las plagas de tipo insectos y demás. En mis pocas caminatas por Monte Alto, pues he notado que la densidad de aves que tú estimarías en un lugar de ese tamaño y de esas condiciones, pues no existe. Por ejemplo, el pájaro carpintero podría tener mayor presencia, y es un excelente controlador de plagas,
y es lo que les decía, pues el ecosistema tiene sus propios moduladores, a eso le llamamos relaciones ecológicas de las especies, y se autorregula, pero cuando rompemos el equilibrio, jalamos demasiado el hilito en algún sentido, pasamos ay, siempre se me olvida la palabra, dice threshold, bueno, rebasamos la línea y ya no regresa el ecosistema, ya no puede recuperarse algo. Eso le llamamos resiliencia, ¿no? Cuando rebasa la capacidad de el ecosistema carga. lo podemos, perdón. Hay Se una... rebasa la capacidad de carga. Ah, ok. La capacidad de carga y el umbral, ¿no? El umbral de equilibrio del ecosistema. Entonces, por ahí va. Sí, se podría, o sea, si el punto es compartir bibliografía, artículos y demás, sí, con gusto lo podemos hacer de manera ya personal o generar un espacio para compartir esa información. A veces los textos son muy áridos, ¿no? Lo que necesitas es que el especialista te platique realmente cómo se usa esa información. También se podría hacer algo así. Ok, Juan Carlos Lara, si quieres prender tu micrófono para hacer la pregunta. Sí, ¿qué tal? Hola a todos, a todas. Buenas noches. Me parece muy, muy interesante toda la exposición que está llevando a cabo. Y yo tengo ahí varias preguntas y digo ya, ahora atendiendo el expertise, yo quisiera hacer dos preguntas puntuales, ¿no? Una que tiene que ver precisamente con lo que hablaba de la cuestión esta de aves, de especies exóticas invasoras, que precisamente ha sido un tema también y es un batallar constante, porque pues, evidentemente cuando se proponen estrategias que tienen que ver con erradicación de especies y demás, pues obviamente la otra, digamos, como subrama en el tema del bienestar animal, pues bueno, ahí vienen muchos conflictos. Sin embargo, yo lo que quería preguntar es, y que es de forma general, ¿qué tanta afectación o qué tan inadecuado es que en los instrumentos de planeación territorial, como por ejemplo los planes de desarrollo urbano, con los programas de manejo de las áreas naturales protegidas y todo esto, no se tomen estrategias, digamos, puntuales sobre precisamente todo lo que es la etología de las especies, ¿no? Todo el tema de su distribución, su importancia, incluso de animales pues, que son especialistas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la bronia, que son en los árboles, ¿no? Y necesitan de las epífitas y demás. Entonces, ¿qué tan grave es no tender todo esto en los instrumentos de planeación territorial? Porque digo, aquí toman mucho en cuenta, o bueno, eso he estado estudiando estos instrumentos durante mucho tiempo, y la verdad, eso y las evaluaciones del impacto ambiental también que realizan, con inventarios biológicos terribles, pero yo lo que he visto es que siempre nos vamos sobre el tema de cuántos árboles hay, ¿no? Que sí es importante, obviamente, pero no nos vamos únicamente, o sea, no nos vamos sobre cómo las especies necesitan de tales ecosistemas, corredores biológicos, evitar la fragmentación con paredes, con puertas, con bardas. Entonces, ¿qué tan grave es eso? Que no se tomen en consideración a las especies de flora y fauna dentro de los instrumentos de planeación. Oh, muy bien, Juan Carlos, muy completa e interesante tu pregunta. Pues debo de aclarar que no soy especialista en legislación ambiental, conozco algunos temas, sobre todo las normas oficiales que más utilizamos y sus reglamentos, pero sí entiendo tu punto. Pues eso que mencionas de las relaciones ecológicas, de interacciones y demás, no se toman en cuenta porque son los hilos finos, ¿no? A veces se desconoce
que realmente esos hilos finos le van a dar soporte al resto de los ecosistemas y nos basamos en macrovariables como contar cuántos árboles hay, por ejemplo. Así hay bosques que no tienen, son bosques inertes, que tendrán algo de servicios ecosistémicos, por ejemplo, la Marquesa, seguramente todos conocemos, es un bosque donde no hay fauna silvestre. Entonces la fauna pues no puede mantener al bosque, la fauna mantenía el bosque mantenía la fauna. Sí tiene un efecto grave, pero pues vaya, si a veces se toman en cuenta las macrovariables y ni esas se pueden pues respetar o no tenemos un control sobre la conservación de estas macrovariables, imagínate, las pequeñitas, pues ahí van, se arrastran ahí, ¿no? Y se tendría que hacer como un análisis más concienzudo. A veces yo sé que ni el tiempo ni los recursos son suficientes. La Secretaría del Medio Ambiente, en términos generales, voy a hablar de lo que sí conozco, pues es la que menos presupuesto recibe y no se le ha visto a México la importancia de un plan de desarrollo que esté basado en el ecoturismo como si existe en Costa Rica. Y México es más diverso que Costa Rica y es más, o sea, podríamos vivir, pero fácilmente del ecoturismo. Entonces, ahí es donde donde versa ese problema. Sí es grave que no se tomen en cuenta, y porque podemos respetar muy bien nuestros planes, nuestros documentos de ordenamiento y demás, pero si estas microvariables no fueron tomadas en cuenta, pues nos estaremos chutando muchas relaciones ecológicas, a veces sin darnos cuenta, sin saber, por desconocimiento. O sea, también no le puedes exigir al legislador que sea un especialista en relaciones ecológicas de flora y fauna, ¿no? Pero pues sí debería de haber la apertura para tener consejos más ricos tal vez, que puedan aportarte ideas claras, específicas, acorde al ecosistema del que estamos hablando. Eso le llamamos manejo adaptativo, y también tenemos que estar haciendo evaluaciones constantes, porque el papel lo aguanta todo, pero los ecosistemas son vivos y son dinámicos. Entonces lo que era ayer o ya no es cierto. Por ahí va. Muchas gracias por todo este conocimiento que nos das. A ti, Juan Carlos. Liz, creo que está muteado tu micrófono. Es cierto, perdón, digo que hay dos preguntas. Una es de Gloria, que dice: ¿a quién se puede contactar para realizar una visita al Centro Ecoturístico de San Juan Atezcapan? ¿Tiene guías en la comunidad? Los guías están terminando de formar. Es un proyecto que está avalado por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. Por ahí les pasé la portada de la guía. Ese librito, San Juan Atezcapan va a ser la primera comunidad en toda Latinoamérica donde se ejecute ese manual, o lo que se expresa en ese manual, ¿no? Eso ha sido gestión de Alianza Mexicana a través de un servidor con el Laboratorio de Ornitología, y pues es posible también que nos visiten, pero la idea es de que los habitantes de San Juan se vayan al Laboratorio de Ornitología un buen día a tomar, pues a capacitarse más y a compartir experiencias, no solo eso. Pues se puede hacer a través del Comité de Conservación de Biodiversidad del Ejido. Es un proyecto comunitario, no es usufructuar su biodiversidad, sino ellos mismos la administran, y nosotros los estamos apoyando en la formación como guías comunitarios de aviturismo. Están haciendo sus pininos, pero lo más importante es que el beneficio económico y social es para ellos, no para una empresa que usufructúa sus recursos, como es el modelo clásico en México, en la Huasteca Potosina, en donde ustedes quieran. Esto es lo que estamos tratando de romper, que sea de ellos, pues empoderarlos realmente. Entonces, pues yo los puedo poner en contacto, escribir para ponerlos en contacto con el comité, y ellos deciden los días y demás que se pueden hacer las visitas, y pues están ya comenzando a operar, y hay mucho que abonar todavía, ¿no? Gracias. Gracias por el interés. Alejandra Rodríguez quiere hacer una pregunta.
Ah, Gracias. Hola David, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Gracias por la información valiosa que nos aportas. Al contrario. Dijiste algo muy importante, recuperar las relaciones ecológicas es fundamental para mantener la salud de los ecosistemas. Entonces, pues bueno, solo confirmaste algo que acabamos de ver en el inventario, en el inventario forestal de Monte Alto. No solo que hay poca fauna, sino que las poblaciones de aves están sumamente disminuidas, y esto tiene que ver mucho con el ecosistema de vegetación. Entonces, la pregunta específica es, en tu experiencia, ¿cuáles podrían ser las especies de aves consideradas como indicadoras de los ecosistemas de Monte Alto? Muy buena pregunta y gracias por la información reciente que han obtenido ahí con los monitores que están haciendo. De las más sensibles en ese tipo de ecosistemas son las que anidan, las aves terrestres, las que anidan en el piso, y las aves de pastizal, por ejemplo, en muchos ecosistemas similares donde hay fronteras hacia espacios abiertos. Las que nos dan un indicador de la calidad del ecosistema más precisa son las aves que habitan en las zonas abiertas, lo que conocemos como aves del pastizal, los chipes, las aves, esos pajaritos chiquitos, muchos de esos son migratorios. Entonces, imagínate, para que usen ese hábitat como una fuente de refuel, como le dicen, para descansar y demás, quiere decir que pues, pudieron encontrar otro. Además, Diego, se atraviesa en su ruta, más o menos, pero esas especies, esos pequeñitos, esos chipes, las aves terrestres, por ejemplo, las codornices son muy sensibles a los cambios de cobertura, y eso es lo primero que te chutas lo que sobrepasa la capacidad de carga, ¿no? La cobertura. O sea, suelo desnudo, desaparecen codornices. Yo he visto en otros sitios de Valle de Bravo una buena, hasta pues una densidad adecuada de codornices. Ahí yo no he visto, y sí podría haber un hábitat. O sea, idealmente, yo creo que hasta la gallina de monte pudo haber habitado esa zona, ¿no? Así como en mamíferos, el primero se va a los primeros perturbaciones es el venado, y yo les aseguro que en algún momento histórico ahí hubo venado, ¿no? Las aves del pastizal son las indicadas. A lo mejor tu pregunta va por ahí por el carpintero. El carpintero es más o menos tolerante, pero no hay tantos como yo supondría que hay. Sí hay, y es muy agradable encontrártelo, ¿no? Y ya que tocas el tema, las urracas o los azulejos, estos son aves que aparecen en sitios perturbados, y ahí se han visto que hay bastantes. Hay bastante, sobre todo. Entonces, no quiere decir que hay aves y está sano el ecosistema, ¿no? Pues hay palomas europeas aquí en el jardín, y son especies exóticas invasoras, para empezar. Los azulejos son especies que llegan cuando hay perturbación, o sea, que dominan estas aves. Entonces, aunque sí es nativa, hay una transvolcánica, y pues es bonita verla y todo, pero son aves que te indican perturbación. Ok, muchas gracias. Después te hago otras en corto. Claro que sí. Hugo tiene una pregunta. Adelante, Hugo. Hola, muchas gracias. David, muchas gracias por tus comentarios. Te quería compartir una experiencia y al mismo tiempo una pregunta al final. Durante algunos años he venido dando seguimiento a 4 cuerpos de agua, presa Villa Victoria, Valle de Bravo, Lagunas del Carmen y presa Los Coyotes. Lagunas del Carmen en Villa de Allende y presa Los Coyotes también en Villa Victoria. Y estábamos tratando de sacar el listado de aves acuáticas y ribereñas. Y pues a fin de cuentas la conclusión es de que, a la que yo llego, es de que la perturbación, o sea, esta gran cantidad de lanchas, visitantes, tanto en las orillas como al interior, pues perjudican la abundancia y variedad o diversidad de aves. Se la llevo, por supuesto, en cantidad, Lagunas del Carmen, que son un par de lagunas preciosas y que es poco visitada, por cantidad se la lleva más de 1,000, 2,000 aves en la temporada invernal. Después, la Laguna de los Coyotes, que también es poco visitada, es más pequeña, pero bueno, ahí también hay una gran cantidad. Después Villa Victoria, ahorita recuerdo más o menos 50 especies, y Valle de Bravo es el último. Entonces lo relaciono por esta perturbación que hay por la gran cantidad de lanchas y de visitantes a las orillas. Va un poquito relacionado con la pregunta que hace Alejandra. La pregunta es la perturbación, o sea, la gran cantidad de visitantes hacia los bosques.
Estoy hablando de visitantes, ciclistas, motociclistas, hasta los propios parapentes. ¿No se estará ya abusando de los visitantes hacia las áreas naturales? ¿No habría que regular ya esta parte? Hola Hugo, gracias por tus palabras y gracias por tu pregunta. Bueno, esa pregunta iría más directa para nuestros amigos y colegas de CONAM, ¿no? Ellos tienen reglamentos muy claros al respecto. Lo que sí te puedo decir, ahora sí que ahí te va el tip. Lo que hay que hacer en esas zonas que has estudiado tú, en donde hay que concentrar los esfuerzos de conservación, hay que identificar las zonas de anidamiento. O sea, en las aves es clave. Si conservamos más o menos intactas las zonas de anidamiento de su reproducción, aunque el resto del año haya perturbación, van a estar perpetuándose ahí esas poblaciones. Si atacamos y lo primero que nos chutamos son sus zonas de anidamiento, la especie se va o se extirpa de ahí. O sea, pero en un año, de una temporada a otra, se desaparece de ahí. Entonces, en tus estudios, en tus observaciones, te recomiendo que enfoques tus esfuerzos en eso y ya si estuviera en mis manos legislarlo o dar el consejo a quien legisla y regula las áreas y la visita, yo haría un ordenamiento ecológico territorial priorizando las actividades ecológicas de las especies. En el caso en general de las aves, identifica, o sea, estas zonas de anidamiento, no, ahí no se toca, ¿no? Ahí no puedes entrar, ahí a tantos metros no te puedes acercar, no puedes hacer ruido, ¿no? Con eso tendríamos pues al menos las poblaciones más o menos conservadas y se podrían seguir haciendo las actividades turísticas que se hacen, pero deberían estar plenamente identificadas las zonas de anidamiento. Muy bien, David. Oye, una pregunta, porque, bueno, me toca. Voy a levantar la mano. Para poder como reintroducir especies de una manera correcta, porque, bueno, me imagino no puedes llegar y decir, traigo tantas especies y aquí las dejo. ¿Cuáles serían las regulaciones? Mira, el otro día, por ejemplo, alguien en el chat mencionaba que se había encontrado una víbora en su casa y que qué hacía con ella y a dónde la llevaba. Y entonces creo que sí hay que ser como cuidadosos cuando tenemos que hacer este manejo y no es nada más reintroducir y decir, bueno, ya la aviento en el bosque. O sea, como que cuál sería la regla o qué se podría hacer. Ok, otra vez, Liz, esa pregunta legalmente le corresponde a Profepa y a Semarnat y a CONAM, y yo, bueno, alguna vez colaboré con ellos y nos tocaba hacer rescate de fauna y liberación. Como te comentaba, hicimos unas liberaciones de jaguares, ya no se ha vuelto a hacer ese programa de liberación. No solo se liberaron, o sea, es un animal que una señora en Yucatán llevó al veterinario y le dijo al veterinario, este no es un gatito, es un jaguar. Y la señora se desapareció. Nos hablaron, antes la Semarnat operaba unos centros que se llamaban CIF, Centros para la Investigación de la Vida Silvestre, que funcionaban como centros de rescate. Aquí teníamos uno por el monumento, en San Cayetano, llegamos a tener ahí lobo gris. Y a mí me tocó trabajar en el Yucatán, entonces cuando nos hablaron, pues rescatamos a la jaguarcita chiquita, la criamos en cautiverio y evitamos que te estoy diciendo, estos son todos los elementos que se tendrían que hacer para pensar en una reintroducción o en un manejo así de fauna silvestre. Y bueno, costó mucho sacrificio, mucho trabajo que el animal aprendiera a cazar y demás. Entonces, cuando son animales que ya entraron en contacto con el hombre, pues ya es muy difícil poderlos reintroducir. Pero cuando por eso el consejo rápido es, encontraste algo, pues muévelo al ecosistema que se parece más. A veces pues es un ejercicio de necedad del hombre, porque los que estamos invadiendo el ecosistema pues somos nosotros, ¿no? Claro. Lo que se tiene que hacer es primero, o sea, estar seguro que el ecosistema funciona para ellos. Nosotros, como Alianza Mexicana hicimos un proyecto de reintroducción de guajolote silvestre, pero un ecosistema que está totalmente íntegro, solamente que las poblaciones habían bajado por cacería y demás,
Entonces los reprodujimos en cautiverio con técnicas especiales para evitar la impronta y los llevamos los liberamos otra vez en su ecosistema, pero el ecosistema es un ecosistema muy bueno. Entonces me tocó hacer la evaluación y tuvimos como una supervivencia del 50%, que es muy bueno. De 10 animales que sueltes, que sobrevivan 5, ahí liberamos como 300 en 3 años. Y se establecieron, con 100 que se establecieran, que ya son varias parvadas de guajolote silvestre, pues le dan alimento al jaguar, al oso, o sea, se integra otra vez a la cadena ecológica. Pero es un tema muy delicado y sí hay protocolos y hay muchos protocolos legales que hay que cubrir, sobre todo de sanidad animal. Si yo tengo un animal en cautiverio, tengo que demostrar que no va a regresar una enfermedad al ecosistema porque se causaría una terrible, una pandemia dentro del ecosistema con enfermedades llevadas de lo humano hacia la vida silvestre. Es un tema delicado, no imposible, pero sí es un reto muy grande. Ok. Hugo tiene otra pregunta. Sí, gracias. Nada más que una pregunta, es una experiencia, porque creo que la vivimos todos en Valle de Bravo. Quiero comentarles que la oficina de la Comisión de Cuenca pues está a un lado de los afluentes del río Tizates, y es muy común, la oficina tiene un buen sistema de jardines, árboles frutales, y es muy común que nos visiten mapaches, tlacuaches, cacomixtles y ardillas. Entonces la instrucción que hemos dado ahí a todo el personal es, déjenlos, no los molesten, solitos vienen, solitos se van. Se nos han colado algunas viborillas ahí por el drenaje, igual lo mismo, o sea, no hacemos más aspaviento más que dejarlas ahí, solitas se van, solitas vienen, y pues son visitantes ya muy recurrentes. Mientras no se molesten, mientras no se perturben, mientras no se les dé inclusive de comer, pues todo está bien, o sea, sigue jalando ahí el ecosistema un poquito, y yo creo que esa también sería una buena parte. Y fíjense de dónde les estoy hablando de Avenida Toluca, o sea, ya estamos hablando al interior de Valle de Bravo, o sea, esos arroyos que penetran por Valle de Bravo son corredores biológicos, como tú lo acabas de comentar, y pues mientras no toquemos, no perturbemos, pues ahí siguen llegando los animales, y obviamente este tipo de animales son los que se consideran generalistas, ¿no? Como lo decías hace rato con las aves, pues las aves se adaptan a varios ecosistemas, en este caso un ecosistema perturbado, pero bueno, mientras no, tampoco nosotros le movamos más la mano, pues ahí van a estar, y pues estamos a gustos de que nos visiten estos animalitos allá a la oficina. Muy bien hecho, Hugo. Y un punto muy importante que mencionaste es que tampoco debemos promover que estén ahí alimentándolos artificialmente, como pasa en muchos sitios de México con los mapaches y cacomixtles, y luego se hacen unas colonias de animales, pues, como los perros, ¿no? Los semidomesticamos. Y también recordemos que la fauna silvestre son reservorios de enfermedades tan graves para el humano como la rabia y muchas otras. Estos que mencionaste son portadores naturales de rabia. O sea, ellos son hospederos, pero a ellos no les genera en muchos casos la rabia, no son asintomáticos, son vectores de la enfermedad. Y de la lepra, a los que les gusta comer el armadillo es un vector de la lepra. Falta mucha información, yo creo que lo que considero que pues parte de este ejercicio que yo había platicado hace tiempo con Liz, que buscaba un espacio para tener doble vía de comunicación, ¿no? No es que impongas el conocimiento, pero sí consideraba que había experiencia que se puede compartir en Valle de Bravo para evitarnos muchos errores que se han cometido en otros sitios. Gracias. Pues mira, ya a mí nada más se me ocurre una última pregunta, ya son 7:30, y sería como ciudadanía, como decías que había el programa que podemos hacer las observaciones de naturalistas. Y entonces, ¿de qué manera crees tú que pudiéramos sumarnos a este ejercicio de estar viendo qué especies tenemos, las zonas donde se localizan, para poder como conservar mejor nuestro hábitat, ¿no? Porque tenemos este crecimiento acelerado que, híjole, sí da terror, yo no sé hasta dónde vamos a llegar, ojalá y se pueda regular, pero a lo mejor la ciudadanía puede involucrarse en proyectos de conservación de especies
que están, tú al principio de la presentación mencionaste que Valle de Bravo tiene más de 40 especies ya en un estado de peligro, y después tenemos 5 o 4 que ya prácticamente nos podemos decir bye, y 2 que ya desaparecieron. ¿Cómo hay manera de saber cuáles son y cómo podremos identificarlas y cómo podríamos participar como ciudadanos? Gracias, Liz, es una buena pregunta. Pues yo lo que les propongo es que tengamos una interacción de hacer un taller formativo, o sea, ya muy específico, decir, a ver, ¿qué quieren aprender? Esto, y esta herramienta les va a servir para como ciudadanos participar de esta manera, ¿no? No buscamos que los ciudadanos se vuelvan especialistas, pero sí actores. Nosotros, Alianza Mexicana, maneja varios proyectos de ciencia ciudadana. Muchos están enfocados en aves porque son las especies más fáciles de observar y son carismáticas, o sea, tiene su porqué y es lo que te introduce al mundo de la fauna silvestre, porque si empezamos como primera especie a los reptiles, creo que eso ha sido un error en Valle de Bravo para temas de educación ambiental, utilizar a los reptiles, porque la gente que no tiene sensibilización ninguna de la fauna o de la biodiversidad, ve un reptil y tiende a rechazarlo. Entonces, no me interesa nada de eso. Por eso en el mundo se utilizan las aves como la primera acercamiento a la vida silvestre. Pues podemos organizar un taller. Yo les he visto ahí en uno de los chats que administras, Liz, de las contribuciones que hacen económicas. Yo no lo he hecho porque pues como profesor universitario mis ingresos son muy limitados, pero pues les ofrezco sin costo ¿cómo les digo? Mi asesoría, ¿no? En realidad, pues, cuando eres profesional de esto, pues el tiempo tiene un costo, la asesoría y demás, pero les ofrecemos talleres a través de estos programas, y lo que más me encantaría es formar un equipo de trabajo de vallesanos, de gente que tiene esta vocación, que ya se opere en estos talleres. O sea, yo puedo formar a la primera generación y de ahí esa generación forma a otros y esos forman a otros. Esa sería la forma en que podríamos trabajar. Y pues lo podemos hacer en 2 días. Se puede hacer un taller de ciencia ciudadana enfocada a la identificación de las especies frágiles, y ahí sí podemos tratar en extenso qué especies. Aquí no lo quise mencionar porque nos iba a llevar al menos otra media hora eso, pero sí se puede saber y cuáles y por qué y demás. Entonces, eso es lo que yo les puedo poner en la mesa, que hagamos un taller ya específico de conocimiento y de adquisición de herramientas para el conocimiento de la biodiversidad y su conservación. Buenísimo, mira, dice Hugo que se apunta, Juan Carlos también, y Alejandra dice que también se anota. Entonces ya podemos empezar, ¿eh? Ya tienes la palabra. Y ya lo último, mira, el Observatorio Ciudadano tiene una pregunta para ti y con esa creo que cerramos. Sí, nada más se me olvidó decirte que lo que sí cobro es la alimentación, porque ahí sí me sale muy caro yo mismo alimentarme, ¿no? Ya escucharon, tortas, refrescos. Y soy de buen gusto y me gusta la gastronomía local, conocer. Buenísimo, ok, ya tienen la cuota. Gracias, Am. No, yo en realidad no tenía preguntas. También quería agradecerte mucho, David, esta plática. Nada más quería, antes de cerrar, recordarles nuestro próximo diálogo, pero bueno, no sé si hubiera alguna otra pregunta antes de cerrar. Y si Al no, contrario, gracias a ustedes por la invitación. Es para mí un foro nuevo, pero me siento agradecido por el espacio y por la interacción con los vallesanos. gracias a ti, David. Y nada más, yo lo único que quería recordarles es el siguiente diálogo, que va a ser impartido por Héctor Eleazar González, coordinador de la biofábrica del humedal, y él va a hablar sobre el estado actual del manejo de residuos orgánicos en Valle de Bravo con base a 4 fuentes generadoras: los rastros municipales, el mercado municipal, el relleno sanitario, así como hoteles y restaurantes. Entonces, pues nada más recordarles el próximo miércoles a las 6 y en el mismo canal. Para los que están preguntando, gracias. Pues si nos mandan un mensaje al chat de La Voz de la Naturaleza, o que se contacten con alguien que esté dentro del chat, pues ya nos organizamos con David.
Sí, Alice lo va armando ahí, hace su grupo, ¿no, Liz? Por Ya tú supuesto. me ayudas. Y pues Claro. sí, ya lo vamos haciendo. A ver si este año nos da, si todavía nos da el año, ¿no? Para Claro. hacerlo. Muchas gracias a todas y a todos. Perdón, de repente se me corta, pero muchas gracias. Y estamos a sus órdenes en Alianza Mexicana para la Conservación de la Vida Silvestre. Les dejé el link de nuestro. Nos pueden buscar con el acrónimo, a ver si puedo escribirlo aquí. Y pues también ayúdenos a difundir la información de lo que hacemos en México y en otros lados y en otros estados. Pueden encontrarlo así como el acrónimo AMECVIS. Ese es en Facebook, sobre todo en Facebook es donde se está modificando la información continuamente. Y sí les agradecería porque ahí necesitamos más difusión en ese sentido en las redes sociales. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos próximamente. Buenas noches. Bye, Sam. Bye. Buenas noches.